El aire era denso, pesado como un sudario, y olía a polvo y a recuerdos olvidados. El pasillo se extendía en ambas direcciones, una línea recta hacia la nada, alfombrada de un rojo desvaído que parecía absorber la poca luz que parpadeaba desde un techo inalcanzable. No sabía cuánto tiempo llevaba corriendo. ¿Días? ¿Años? Quizá una eternidad contenida en el latido agónico de su propio corazón. Sus pulmones ardían, sus piernas eran dos anclas de plomo que se negaba a dejar caer. Correr era lo único que tenía sentido. Huir del susurro que se deslizaba por las paredes, una voz que conocía demasiado bien porque era la suya, retorcida por la duda y el arrepentimiento. Cada puerta que pasaba era idéntica a la anterior, madera oscura y un pomo de latón sin brillo. Pero no eran simples puertas, eran portales a sus fracasos. Al pasar junto a una, oía el eco de una discusión, la frase cruel que nunca debió pronunciar. De otra emanaba el frío de la soledad, la misma que sintió aquella noche en que lo perdió todo. A veces el pomo giraba solo, la puerta se entreabría una rendija, y una ráfaga de aire helado le traía el perfume de una oportunidad perdida. No se atrevía a mirar, bajar la vista, clavar los ojos en el patrón desgastado de la alfombra y seguir adelante. Creía que si se detenía, una de esas puertas se abriría de par en par para devorarlo, que el pasillo era un castigo, una prueba sin fin diseñada para romperlo. No entendía que el arquitecto de su tormento y el prisionero eran la misma persona. El cuerpo le falló antes que la voluntad. Sus rodillas cedieron y se desplomó sobre la alfombra áspera, el eco de su caída resonando en el silencio opresivo. El aire entraba en sus pulmones en sollozos entrecortados. Se acabó. No podía más. Yacía allí, esperando el final, que una puerta se abriera y lo reclamara. Pero no ocurrió nada. El silencio se hizo más profundo, más denso. Y en esa quietud forzada, por primera vez levantó la vista. No miró hacia el infinito del pasillo, sino a la puerta que tenía justo delante. No era como las demás, o quizás sí lo era, pero él por primera vez la estaba viendo de verdad. En el latón del pomo, un reflejo distorsionado le devolvía la mirada. Y desde el otro lado, casi imperceptible, no escuchó un susurro de miedo, sino el tenue rasgueo de una cuerda de guitarra, una melodía que creía haber olvidado para siempre. Aquella única nota de guitarra, limpia y temblorosa, no era un recuerdo, era una brújula. Se aferró a ella como un náufrago a un trozo de madera. El dolor de sus músculos, el fuego en sus pulmones, todo se desvaneció, reemplazado por la vibración de esa cuerda solitaria. Se puso en pie, no con la energía desesperada de la huida, sino con la lenta y deliberada fuerza de quien toma una decisión. El pasillo seguía allí, infinito y amenazante, pero algo fundamental había cambiado en su geometría. Ya no era una línea recta hacia la desesperación, sino un lugar de posibilidades. Caminó hacia la puerta. Cada paso era un desafío a la costumbre, un acto de rebelión contra el pánico que había sido su único compañero. Al llegar, no desvió la mirada. Se obligó a ver. La madera no era siniestra, solo vieja. El pomo de latón no era una advertencia, solo un mecanismo. Y en su superficie bruñida, su reflejo ya no era el de un prisionero. Vio la fatiga en sus ojos, sí, pero debajo de ella, muy en el fondo, parpadeaba una chispa de algo antiguo. La terquedad de un niño que se negaba a soltar su juguete favorito. La concentración de un joven tratando de aprender un acorde imposible. Y entonces lo comprendió. Con una claridad tan devastadora como liberadora lo supo. Este lugar no le estaba haciendo nada. Él era quien lo creaba a cada instante. Cada vez que aceleraba el paso, alargaba el pasillo. Cada vez que se negaba a mirar una puerta, le daba poder sobre él, la alimentaba con su miedo. El susurro no era una condena, era el ladrillo y el mortero de su cárcel. La melodía al otro lado de la puerta se hizo un poco más nítida, una invitación tímida.
No prometía el paraíso ni la absolución. Solo ofrecía algo diferente al terror familiar del corredor. Levantó la mano, que ya no temblaba de miedo, sino de anticipación. Sus dedos rozaron la superficie fría del pomo. Era real, sólido, una elección tangible en un mundo de fantasmas. Por primera vez, no se preguntaba qué fracaso le esperaba detrás, sino qué canción podría empezar a tocar. Apretó la mano alrededor del latón y giró. El mecanismo interno protestó con un chirrido leve, y luego un clic resonó en el pasillo, un sonido tan atronador como el primer latido del universo. La puerta se entreabrió, liberando no una ráfaga de aire helado, sino una bocanada de aire que olía a madera de cedro y a cuerdas de acero nuevas. La luz que se filtraba por la rendija no era cegadora ni divina, era suave, cálida, como la de un atardecer de otoño a través de una ventana. Se acercó a ella con la reverencia de quien encuentra agua en el desierto. Sus dedos, que habían olvidado todo salvo el crispamiento del miedo, rozaron las cuerdas. El tacto fue una descarga eléctrica de memoria. Recordó el peso del instrumento en su regazo, la frustración de los primeros acordes, la alegría pura de la primera melodía completa. Levantó la guitarra. Se sentía extraña y familiar al mismo tiempo. Se sentó en el suelo de madera, la espalda contra la pared, y colocó los dedos en el mástil. Torpes al principio, buscaron una posición olvidada. Y entonces pulsó. Un acorde simple, un mi menor. No fue perfecto, pero resonó en el silencio, llenando el vacío no con ruido, sino con intención. Y en ese sonido, entendió que no había huido del fracaso, sino de la posibilidad de volver a intentarlo. Con la guitarra en la mano, se levantó y volvió a cruzar el umbral. No cerró la puerta a su espalda, la dejó abierta. Una sola isla de luz y sonido en la inmensidad del corredor. El pasillo seguía allí, pero su poder sobre él se había roto. Ya no era un monstruo, era solo un lugar. Caminó, pero esta vez no corría. Sus pasos eran lentos, deliberados. Se detuvo frente a la siguiente puerta, la que siempre le había helado la sangre, de la que emanaba el eco de una traición. En lugar de apartar la vista, la miró fijamente. Escuchó las voces crueles, sintió la punzada del dolor, pero no dejó que lo arrastrara. Puso una mano sobre la madera y susurró al vacío unas palabras que nunca se atrevió a decir. No eran una disculpa, ni una acusación. Eran una aceptación. Esto pasó, me dolió, pero ya no es mi ancla. Y con cada puerta que enfrentaba, con cada recuerdo al que le ponía nombre y le quitaba poder, el pasillo respondía. La alfombra roja desvaída empezó a recuperar un color profundo y vibrante bajo sus pies. El aire dejó de oler a polvo y empezó a oler a tierra mojada después de la lluvia, a ozono. Las luces del techo dejaron de parpadear, estabilizándose en un brillo constante y claro. Las puertas seguían allí. Los susurros no se desvanecieron del todo, pero se convirtieron en lo que siempre fueron, ecos. Ecos de un pasado que ya no podía hacerle daño, porque él había decidido dejar de correr. Había aprendido que el único poder que tenían era el que él les concedía con su miedo. Siguió caminando, la guitarra a su lado como un escudo y una herramienta. Ya no contaba las puertas, contaba sus propias respiraciones, firmes y serenas. El pasillo, que antes parecía infinito, empezó a tener una textura diferente. Se sentía menos como una línea recta y más como un camino que se curvaba suavemente hacia un destino. Y entonces lo vio. Al final del corredor, donde antes solo había más corredor, ahora había algo distinto. No era una puerta de madera oscura con un pomo de latón. Era un arco, un umbral que no estaba hecho de materia sólida, sino de una luz trémula y nacarada que parecía respirar. No había puerta que abrir, solo un paso que dar hacia lo desconocido. Se detuvo justo delante, el corazón latiendo no con pánico, sino con un ritmo firme y expectante. Se dio la vuelta y miró el pasillo que dejaba atrás, ahora iluminado, un museo de su vida que ya no le avergonzaba. Acarició el mástil de su guitarra, el ancla de su nueva realidad. Volvió a mirar el arco de luz,
sabiendo que cruzarlo no era el final del viaje, sino el verdadero principio. Y esta vez no tenía miedo de la canción que pudiera encontrar al otro lado. Respiró hondo, un aliento que no era de alivio, ni de agotamiento, sino de pura y simple existencia. El aire del arco de luz no tenía olor ni temperatura, era la esencia pura de una posibilidad. Dio el paso. No hubo un destello cegador, ni el estruendo de un universo que se parte en dos. Fue más silencioso, más íntimo. Fue como despertar de un sueño que no recordabas haber empezado, sintiendo solo el peso de su ausencia. La luz lo envolvió sin quemar, lo deshizo sin romperlo, y lo volvió a ensamblar, pieza por pieza, en una versión de sí mismo que reconocía, y por primera vez en mucho tiempo, no despreciaba. Cuando la luminiscencia se retiró, no estaba en un paraíso de nubes ni en un paisaje etéreo. Estaba en una habitación, sencilla, pequeña, con las paredes pintadas de un color neutro y una ventana por la que entraba la luz pálida de una tarde nublada. El suelo era de madera, y en él las motas de polvo bailaban en el haz de luz, cada una un pequeño universo indiferente y perfecto. La guitarra seguía en su mano, su peso sólido y familiar. Era la misma habitación de la que había huido, el mismo lugar donde el silencio se había vuelto un grito, pero ya no era una tumba, era solo una habitación. Comprendió entonces que nunca había estado en ningún pasillo, el corredor infinito, las puertas de sus fracasos, el susurro de la duda, todo había existido dentro de aquellas 4 paredes, en el espacio que media entre su corazón y su mente. No había escapado de una prisión física, había disuelto una mental. Cada paso que dio enfrentando su dolor no lo había llevado más lejos, sino más adentro, hasta el centro mismo de su ser, donde encontró no a un monstruo, sino a un músico asustado que había olvidado cómo tocar. Se acercó a la ventana. Abajo, en la calle, la vida seguía su curso con una sencillez abrumadora. Un coche pasaba, una mujer paseaba a su perro, las hojas de un árbol se mecían con la brisa. No había un gran final, ni fuegos artificiales, ni una revelación que cambiara el mundo. El mundo seguía siendo el mismo. El que había cambiado era él, y eso lo era todo. Ya no veía un mundo que lo había rechazado, sino un lienzo de historias anónimas, un río de momentos del que él también formaba parte. Se sentó en una silla junto a la ventana, la madera del respaldo firme contra su espalda. Colocó la guitarra sobre su regazo. Sus dedos encontraron las cuerdas, no con la torpeza del miedo, sino con la calma de un reencuentro. No buscó un acorde de arrepentimiento, ni una melodía de tristeza. Simplemente dejó que sus dedos se movieran, que improvisaran. Y lo que surgió fue una melodía nueva. No era compleja ni brillante, pero era honesta. Era el sonido de la aceptación, la armonía de un hombre que ha hecho las paces con sus fantasmas. Porque la vida no es un pasillo del que debamos escapar, sino una habitación que debemos aprender a habitar. Las puertas de nuestro pasado nunca desaparecen, pero no tenemos por qué abrirlas una y otra vez. Podemos, en cambio, construir una ventana. Podemos sentarnos junto a ella, y con las cuerdas que tengamos a mano, por viejas o gastadas que estén, componer la canción de la hora. La única que de verdad importa. La única que nos hace libres.